Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, hoy les voy a hacer un pequeño tutorial respondiendo a una pregunta que es ¿cuál es la cantidad de memoria RAM adecuada para mi PC? Bien, lo cierto es que no existe una cantidad de memoria correcta para todos los ordenadores, sino que depende mucho del trabajo que realice cada usuario y de los programas que necesite ejecutar. Bien, antes de ver eso, os voy a explicar qué es y cómo funciona la memoria RAM. Bien, la memoria RAM es un tipo de memoria que llamamos inmediata o volátil que el sistema utiliza para almacenar los datos que se utilizan durante la ejecución de un programa o programas. Es decir, que cuando ejecutas un programa en tu ordenador, el sistema carga parte de la información que necesitas para ejecutarlo en la memoria RAM, así como los nuevos datos que se generan mientras realizas tareas dentro de ese programa. Una vez que ya esos datos, por ejemplo, son guardados como en un documento, se cierra el programa, pues la memoria se va limpiando poco a poco. Bien, dado que la memoria RAM es como 10 veces más rápida que cualquier soporte de almacenamiento, el sistema trabaja más fluido si tiene la cantidad de memoria RAM necesaria para procesar los datos que necesite ejecutar esa aplicación, así como los que se generen con el funcionamiento de la propia aplicación. Por ejemplo, si tú inicias Photoshop, el sistema carga en la memoria RAM los datos que necesitas procesar para hacer funcionar el programa. Después, mientras estás editando tus fotos y no las has guardado todavía, el sistema utiliza más memoria RAM para procesar los datos necesarios para todo el tema de filtros, ajustes y mostrarlos en una vista previa. Entonces ahí se necesita más memoria RAM. Cuando guardas tu trabajo y cierras el programa, pues como hemos dicho antes, se libera el espacio de memoria RAM a la espera de que se ejecute otro programa o programas. Si no dispones de la suficiente cantidad de memoria RAM que ese programa o programas necesiten, pues el sistema entonces utiliza el disco duro como lo que se llama disco duro virtual y almacena esos archivos que estás usando en temporales. Pero ¿qué pasa? Que entonces el funcionamiento del programa se ralentiza. Bien, una cosa que hay que tener en cuenta es que tener más memoria RAM no acelera un PC. Una de las reacciones más habituales cuando un PC no funciona lo suficientemente fluido es ampliar la memoria RAM. Pero primero tendríamos que comprobar si es realmente eso, porque puede ser porque andemos mal de disco duro, el sistema operativo esté muy viciado y tenga muchos errores, puede ser que esté fallando el procesador, etcétera. Bien. Entonces, aumentar la cantidad de memoria RAM en principio puede ser que no notemos una mejora. Depende, como hemos dicho antes, también de los programas que estemos usando. Bien, para saber si la cantidad de memoria RAM es suficiente, pues abrimos el administrador de tareas y aquí donde pone rendimiento, pues ven, en mi caso por ejemplo tengo 8 GB de RAM y tengo ocupados 4,5. Entonces los programas que yo tengo ahora, por ejemplo tengo abierto aquí el Photoshop, tengo aquí el programa que me está capturando el vídeo, pues en mi caso de momento es suficiente. Si en algún momento yo tengo abiertas varios programas o un programa solo y superaría esta memoria o la igualaría, pues el problema sería grande porque no tendríamos memoria suficiente y todo iría más lento. Bien, ¿cuánta memoria RAM necesitamos en el ordenador? Que es el título del vídeo. Bien, aquí les voy a enseñar un cuadro que con ordenadores a día de hoy pues lo podemos ver bastante bien. Por ejemplo, en un equipo para ofimática ya pongo aquí usos habituales, pues tareas de oficina, navegación, correo, YouTube, ver vídeos, pues un máximo de 4 GB, pero hasta con 2 GB hoy en día podría funcionar. También les pongo aquí con un Windows 10. Por ejemplo, tema de equipos de gaming, pues ya pone máximo 16 GB y hasta con 8 GB también podríamos funcionar. Y luego ya cuando es edición de vídeo, foto 3D, pues ya pongo ahí Photoshop, After Effects, depende, sobre todo si vamos en 3D, pues yo ahí pongo un mínimo de 16 GB porque sí se nota bastante. Aunque el límite, como pongo ahí, lo pone la placa base y habría que mirar a ver si lo aguanta o no lo aguanta. Otra pregunta que suele ser, ¿qué es mejor? Por ejemplo, si queremos poner 16 GB, poner una placa de 16, 2 de 8. Normalmente suele ser mejor comprar dos módulos, por ejemplo 2 de 8, porque normalmente todas las placas bases trabajan más fluido con una configuración que se llama de 2 canales, Dual Channel, que con un solo canal. Entonces de esta manera pues nosotros podríamos saber
cuánta memoria necesitamos, como he dicho antes, dependiendo de las tareas que necesitemos, y como también he explicado que es posible que la lentitud del equipo no sea porque tenemos poca memoria. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de